Muchas gracias por su asistencia. Soy Juan Cerezo, editor de Tusquets, y la verdad es que es ahora mismo siento una inmensa alegría estar con todos ustedes trayéndoles el nuevo libro de Fernando Aramburu. Y es una inmensa alegría también por estar en este espacio Telefónica, en el que nos sentimos muy a gusto y muy bien tratados, y porque me trae tan buenos recuerdos pensar que hace poco más de un año y medio, precisamente aquí, presentamos al público e hicimos el primer acto público de una novela que nos ha cambiado un poco a todos en la editorial, que es la novela Patria de Fernando Aramburu. En septiembre del 2016 estábamos en este mismo sitio con Iñaki Gabilondo y, vamos, yo creo que mentiríamos si dijéramos que íbamos a imaginarnos lo que nos esperaba. Y lo que nos ha esperado es una historia fabulosa, 700.000 ejemplares, 28 ediciones de una novela que, como he dicho en algún sitio, casi ha sido un tsunami, ¿no? Bueno, lo maravilloso es que un escritor del temple de Fernando Aramburu, pues creo que sigue siendo el mismo que nos presentó hace poco más de un año y medio aquella novela monumental. Y para que ustedes lo comprueben, creo que basta con que lean algunas de las historias de este nuevo libro que nos reúne aquí, Autorretrato sin mí. Un libro sencillo, íntimo, casi una pieza de cámara comparada con la ópera inmensa que era Patria, pero, como les digo a algunos que me preguntan, no menos emocionante y conmovedor. Para eso también me alegra muchísimo que estén con nosotros dos acompañantes de lujo, ¿no? Un poeta estupendo y tan grande, un novelista como Benjamín Prado, que también es letrista, que también es, digamos, muy buen lector y animador cultural, y un actor como Javier Cámara, que nos va a leer algunos de los fragmentos del libro. Bueno, pues solo decirles que el libro, aunque se llame Autorretrato sin mí, yo creo que en realidad debería llamarse también Autorretrato contigo, con el lector, que es muy difícil que no se identifique con las historias y las observaciones que el libro le ofrece. Nada más, les dejo con ellos. Muchas gracias. Habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu. No voy a quejarme, hay desiertos peores. Este hombre me obliga a madrugar. Se ha ido metiendo en años. Tenía una melena que se le derramaba sobre los hombros. Hoy llevamos los pensamientos al aire. De niños cenábamos a menudo pescado en la casa familiar. El padre, a un costado de la mesa, se inclina sobre el plato con su pedazo de pan. Yo he visto al padre de este hombre, en que habito, comer macarrones con pan. Pan con todo. Pan. Él mismo era un pedazo de pan. Y la madre está ahí delante, en un presente perenne. Es buena y lleva delantal. Nuestros alimentos saben sin excepción a modestia. En casa no hay libros, pero ya me voy a encargar yo de que los haya. Este hombre que me envuelve me hacía leer, siendo yo muchacho, poemas y obras de teatro clásico, Lope, Tirso y demás, en voz alta, a todas horas. Mi madre entraba alarmada en la habitación, convencida de haber traído al mundo un hijo delirante. Me pillaba con Góngora, me pillaba con Rubén Darío. Andando el tiempo se acostumbró a la presencia del lenguaje literario en el hogar. Mi silencioso padre se limitó a restregarme un pedazo de pan por la frente. Luego fundamos el grupo Clock, de arte y desarte. El hombre, yo y unos amigos. Pensábamos que, así como se hace literatura con los guijarros de la vida, podíamos hacer la vida con las llamas de la literatura. Albert Camus detuvo nuestras manos prestas a la rotura de cristales. Vivo desde entonces en un paisaje ético. Esto no nos libra del error, ni a Aramburu ni a mí. Pero todo, a fin de cuentas, se queda en la casa de la palabra. Refugio del abrazo. Contraje la poesía a edad temprana. La he combatido, o en todo caso, paliado con el humor. Estuvimos largo tiempo sin hablarnos. No la necesito menos que entonces, pero ya no bajo de noche, a oscuras, a proveerme de ella en las galerías del hombre que me abarca. La busco y a veces la encuentro en las páginas que otros escribieron. Y un día Alemania succionó al hombre que me contiene. Din don, la puerta. Una mujer. Es ella.
Su sombra tenía la forma de un tren que atraviesa fronteras. Y allá fuimos, viajeros de una sombra hermosa, el hombre y yo. No sabíamos una palabra de vocales largas y breves, de declinaciones y otras intrincadas veredas gramaticales. Nos repartimos como buenos compañeros el amor. El tiempo hizo su parte, transcurrió, y nosotros la nuestra. Procreamos. Este hombre me hace madrugar para cumplir a diario el sueño de un lejano adolescente que quería ser escritor. Llevamos tanto tiempo juntos que ya no sé si él es yo o yo soy él. Hemos acumulado otoños, libros y una muchedumbre de hojas caídas que forman un suelo de serenidad. Compartimos lo bueno y lo triste. Aún respiramos con los pulmones también compartidos. Muy buenas tardes. Lo primero que me ha gustado de este libro, de Fernando Aramburu, Autorretrato sin mí, es que no sé qué es. No sé muy bien si es una narración, no sé muy bien si es un libro de memorias, no sé muy bien si es un libro de poemas en prosa. Y yo me he dado cuenta de que él lo ha escrito exactamente para que yo no lo sepa y para que todos los lectores que lean el libro no lo sepan tampoco. Cuenta muchas cosas, desde luego, de él. Cuenta cosas que le pasan por dentro y cuenta cosas que le pasan por fuera. Bueno, de pronto un día está en un acto como este. Después, al acabar, viene alguna gente a la que le dedique el libro. Se acerca a una mujer en la que él reconoce un amor de juventud, pero cuando se da la vuelta y se marcha, ella se gira, lo mira, como en aquella novela de Kundera, en la que una mujer mayor al salir de la piscina hacía un gesto muy juvenil y Kundera explicaba toda su historia de joven, que estaba en aquel gesto todavía contenida, así como la luz se queda en las piedras del Escorial por las tardes, ¿no? Fernando ve ese gesto y entonces pasa de la biografía a la ficción. Empieza a imaginar una vida junto a esa mujer, qué hubiera ocurrido. Ve los niños, los hijos que tienen, la casa en la que viven. Y ahí hemos saltado ya de la autobiografía a la ficción. O como cuando imagina ni más ni menos que la visita de una persona a su tumba. Lo cual yo creo que también, si lo pensamos un poco, después de oír este primer fragmento que ha leído Javier Cámara, leemos otro de la página 153, en el que dice: mi cara habla por mí sostiene, arguye, gesticula, sin consultarme, sin saber siquiera lo que opino, si es que de algo opino, lanzando afirmaciones que me llenan de vergüenza. Bueno, en este caso vemos que además Fernando Aramburu es un caso de doble personalidad grave. O sea, yo creo que habría que llevarle a un hospital al acabar este acto de manera. ¿Hay algún médico en la sala? Bueno, desde luego también es un libro de memorias. Y yo diría que es un libro de memorias también en cierto sentido, porque de lo que habla no es de la historia de ese hombre también llamado Fernando Aramburu que firma este libro, sino más que de hechos, más que de lugares, que de personas, habla de sensaciones. Por ejemplo, ¿dónde está ese, creo que lo llamas, niño interior en el libro? En el dulce. Cada vez que toma Fernando Aramburu un dulce, toda la historia de ese niño que todavía va por ahí dentro se vuelve a manifestar. O, por ejemplo, por supuesto, habla de, como en todas las autobiografías, y este libro tiene parte de eso, habla de su madre, habla de su padre, habla, por ejemplo, de cómo al llegar a su casa el hecho de que la silla en la que se sentaba su padre esté vacía es lo que hace que le vea con el doble de claridad. O, por ejemplo, habla de la lluvia, que también le recuerda al padre, y nos lo va a recordar Javier Cámara ahora leyendo ese fragmento. Eras una mujer de 33 años, decidida a no concebir más hijos, cuando quedas embarazada de mí. Andando el tiempo me confiesas sonriente que una noche descuidaste la defensa ante el hombre débil que se pasó su larga vida obedeciéndote. En consecuencia, nazco. Ni aún desconociendo este trivial pormenor,
habría dejado de parecerme fortuito el origen de toda existencia. Reúnes cualidades que fueron anuladas, sin ocasión de desarrollarse por las condiciones desfavorables de tu vida. Tienes belleza, carácter, orgullo, eres lista y no te arredra el trabajo. Pero has nacido en una mala época de España, en un pueblo de labradores donde no crece una brizna de cultura, en una familia numerosa y pobre. La religión ata tus manos. Te corresponde el destino prefijado para la mujer modesta de tu país y tu tiempo. El matrimonio, la procreación, la cocina. Muchas veces te he oído expresar el pesaroso convencimiento de que mereciste otra cosa, de que mereciste más. Tal vez por el impulso de compensar ciertas carencias, ya temprano te formas la ilusión de proyectarte en mí. Desde la leche materna, todo lo que contribuye a mi fortaleza física constituye una de tus mayores prioridades. Rebasados los 50, aún gustas de enviarme paquetes postales con alimentos. Considero probado que si algo te ha salido bien en la vida, es mi salud. Te debo además una decidida propensión a la perseverancia, la voluntad, acaso maniática, de terminar cualquier trabajo emprendido, y lo que más he admirado siempre en ti, esa capacidad de cuarzo que tienes para mantener a raya la tristeza. Sin disimulo, muestras sentir como propios los logros literarios con que fui alguna vez favorecido. Tu alegría los ennoblece, elevándolos a triunfo, aun cuando más allá del trabajo bien hecho yo no crea gran cosa en el triunfo, salvo que éste consista en tu alegría. Me figuro entonces que ves en mí con frecuencia, a través de lágrimas felices, una suerte de mano tercera. La tiendes, convertida en mi persona, para tomarle a la vida algunas satisfacciones que te ha negado. Un instinto privativo de la mujer te impide acaso aceptar que un día desocupé tu vientre. De tu ternura y atenciones, infiero que me sigues considerando parte de ti, aunque esté lejos. Tú que diste vida, percibes sin duda mejor que yo, simple hombre de soledad y libros, los susurros de la naturaleza cuando nos habla al oído, para decirnos que no existen los seres sueltos, que somos todos uno y lo mismo. Lluvia. Lluvia. Padre, tu recuerdo es lluvia y yo te estoy de pronto recordando. Un rumor innumerable de gotas que revientan me ha empujado a la ventana. Lo que suena no es el agua jubilosa que hace suspirar la tierra, no es el agua que baila con las hojas, sino una monótona, gris, más gris melancolía. Las noticias predijeron sol, pero yo oigo llover y siento por todo el cuerpo la humedad y el descenso brusco de la temperatura. Me asomo, sorprendido, a la ventana. La calle dormita bajo la luz incuestionable, con sus pájaros parados a resguardo del sol. Y sin embargo no hay duda de que llueve. Arrecia a mi lado el siseo constante de la lluvia. Miro en torno por si estuviera lloviendo dentro de la casa, en algún rincón o debajo de los muebles. Y al fin descubro, Padre, que soy yo el que no para de llover. Si esta lluvia tan solo consistiera en agua que busca reposo sobre la hierba serena, yo no estaría encogido ahora, tiritando de tristeza, detrás de mi espalda. Saldría, como tantas otras veces, como cuando tú vivías, Padre, a deleitarme en el chisporroteo juguetón de las gotas al chocar contra el paraguas. Pero esta lluvia que tanto penetra y tanto hiere, está cayendo en el pasado y no nos va a mojar ni a ti, ni a mí, ni a nuestras sombras ya para siempre separadas. Esta lluvia no nace de las nubes, sino de la seca soledad que late dentro de mi pecho. No forma charcos en el camino ni perlas en las rosas. ¿Qué va a formar si ni siquiera es de agua? No la llueve el cielo. El cielo bastante tiene con ser cielo y ser azul cuando le dejan. La lluevo yo por dentro a solas, en aquel descampado personal donde se abrazan los vivos y los muertos. Yo no sé cómo puedo detener esta lluvia que lo está empapando todo de desdicha. No habrá, Padre,
un techo que proteja de tu muerte. Creo que pueden comprobar todos ustedes que el libro no me está dejando por mentiroso. Aunque él diga que hace tiempo que se ha apartado un poco de la poesía y que busca la poesía en los libros de otros, yo he encontrado mucha poesía en este libro de Fernando Aramburu, donde también habla, por supuesto, cómo no, claro, cuando a uno le manda la machu, la madre, paquetes de comida, así es muy fácil irse a Alemania, ¿no? Y claro, él habla también de Alemania, deja caer algunas razones para estar allí. He apuntado una. De lejos de ti me espera lo que no supiste darme, le dice a San Sebastián. Pero he dicho que es un libro muy cercano a la poesía. Es un libro en el que se habla del impacto que le causó como niño y joven lector la obra de Bécquer, o la de Góngora, o la de Quevedo, o la de García Lorca también, a la que le dedica un capítulo entero. Hay un Requiem por el tiempo, por ejemplo, que es un absoluto poema en prosa muy parecido a este de la lluvia que ha leído Javier. Y hay también, yo creo, una voluntad de hacer una especie de odas elementales, como las de Neruda. Sabéis que Neruda tuvo la ambición, diría yo, de escribirle poemas a todo. No a los crepúsculos, no a la patria, no a la bandera, no a la naturaleza, sino a una cebolla, o a unos calcetines, o a unas tijeras. Claro, lo que pasa es que a la cebolla le llamaba redonda rosa de agua, y a los calcetines les llamaba liebres suaves, y a las tijeras les llamaba pájaro que vuela por las peluquerías. Y ya uno no se corta el pelo igual después de leer eso. Fernando tiene odas, lo de odas lo pongo yo, pero yo creo que tiene odas a la cama, a la sidra, al padre, a la madre, como hemos visto, al oficio, a sus propias manos, incluso al amor por la guapa, por su mujer, una preciosa historia de amor basada en el hecho de que como ninguno de los dos hablaba el idioma del otro, se entendían. Yo creo que este libro de Fernando Aramburu, por cierto, una edición tan preciosa de la editorial Tusquets, yo creo que este libro es un libro de poemas disfrazado de libro de relatos disfrazados de autobiografía, de alguna manera, ¿no? Pero creo que, y con esto quiero acabar, ante todo es un libro sobre la propia belleza del lenguaje, sobre la posibilidad, sobre la gratitud que los escritores le tenemos a esa herramienta con la que trabajamos y que nos permite decir cosas que quien las lee sienta como si fueran capaces de contar su historia. Yo creo que ha entendido muy bien Fernando a la hora de escribir este libro, que por otra parte es tan confesional, tan íntimo y tan autobiográfico. Ha entendido que con este tipo de libro pasa como con todos los demás. Lo importante no es lo que cuenten sobre el autor, sino lo que cuenten sobre sus lectores. Eso va a ser lo que le haga pervivir. Y yo, desde luego, me he reconocido, y tengo que deciros que en algunos capítulos emocionado hasta las lágrimas, ¿por qué no decirlo, no? Los altos también lloramos. Leyendo algunos de los fragmentos del libro. A mí me gustaría que Javier acabara esta pequeña presentación de este libro extraordinario, leyendo seguramente el fragmento que más me ha gustado de todos los del libro, que es el que le dedica a la lengua castellana. Veréis qué belleza y qué bien define a ese gran escritor que es Fernando Aramburu. Te he visto ser a un tiempo señora fina y labradora robusta en un lugar de la Mancha. Quevedo te hizo idioma de difuntos por dominios sin retorno en que ardería después la canícula de Rulfo. Eres blanca en el cisne de Darío, en el verde de Góngora campo, cristal sinuoso, y has callado a gritos fieramente humanos. Fuiste enamorada en los cauces del lava de Neruda. Moriste porque no morías. Moriste en París con aguacero y desangrada en Sevilla, junto al río,
porque eran 4 puñales y tuviste que sucumbir. Y de tanto morir sigues viva en tu perfil oral y en tu melena escrita que ondea a uno y al otro lado del océano, dando rumbo a la experiencia comunicativa, a la imaginación y al canto de tantos que te servimos torpemente sin por ello dejar de venerarte. Maravillosa lengua castellana, compañera del alma, compañera. Pensaba que ibas a hacerme una pregunta. Bien, buenas tardes. Bueno, voy a lanzar por delante una pequeña confesión, ya que estábamos hablando de un libro en el que realmente me he abierto como nunca lo había hecho yo con anterioridad. Yo he participado en actos como este en numerosas ocasiones y desde hace años. Desconozco el nerviosismo. Pienso que hay cosas peores en la vida que estar delante de la gente y decir buenamente lo que uno siente, lo que uno piensa. Por otro lado, tengo la costumbre de solicitar una copa de vino. Es una especie de rito. Cuando la veo, pienso que ya nada puede fallar. Pero con este libro tengo un problema, lo noto. Para empezar, no puedo refugiarme en la ironía, no puedo bromear, porque en este libro he tratado cuestiones que son muy personales, que no solamente afectan a mi vida, sino también a las de otras personas, que no tienen nada que ver con la literatura, pero que me son muy cercanas. Me hizo gracia que dijeras al principio que no se sabe bien lo que es el libro y después lo definieras perfectamente. Afortunadamente no me lo has preguntado porque yo no habría sabido responder qué he hecho exactamente, pero sí sé cómo lo he hecho y por qué lo he hecho. Este es un libro escrito lejos del escritorio y sin un plan previo. Y además, desde hace mucho tiempo. Es un libro acumulativo y todo él está escrito en lugares, en principio, raros para el ejercicio de la escritura. Casi todos ellos están escritos durante viajes, en aviones, en salas de espera de aeropuerto. Incluso alguna vez un avión pues tenía retraso y otros viajeros a mi lado se ponían nerviosos, protestaban, yo me alegraba porque tenía tiempo, no solamente para escribir, sino para envolverme en una especie de membrana que a veces yo mismo fabricaba artificialmente, por ejemplo, con ayuda del vino. Y entonces creaba una especie de momento intenso del cual han surgido todos estos textos, que tampoco son fruto de la improvisación, puesto que después hay un trabajo de cincelado. Es una ventaja que tenemos los escritores con respecto a los músicos, que actúan en público y si fallan, si aprietan la tecla que no debían, pues es posible que el público se dé cuenta. Nosotros jugamos un poco con trampa. Y hablando de trampas, llevo toda la vida haciendo trampas literarias, lo cual me crea una especie como de remordimiento de conciencia. ¿Y qué quiero decir? Pues que infinidad de vivencias que he tenido se las he asignado a personajes de ficción. Pero por otro lado tampoco me termina de satisfacer, porque tampoco me he confesado, ¿no? Lo que yo quería en este libro en realidad no tenía que ver directamente conmigo cuando me lo propuse, sino yo tenía un gran interés, una gran curiosidad por saber cómo es un ser humano, no por dentro, sino en su núcleo humano. O sea, ¿qué nos hace humanos? ¿Por qué somos humanos nosotros? ¿No? Entonces, claro, no tenía un cuerpo dentro del cual mirar. No soy un psiquiatra, no entiendo de los mecanismos de la conducta humana. Un poco sí, tampoco nací ayer. Entonces solo disponía de mí y de mi vida. Y entonces decidí hacer un dibujo de mí mismo en aquello que me hace humano. Por tanto, esto me ha llevado a una especie de encuentro con todos aquellos que he sido y con el definitivo que seré en la tumba, como citaste. Entonces, pues reuní en distintos textos a todos los que he sido. Aquel niño en un arrabal de la ciudad de San Sebastián, con una familia humilde, pero trabajadora, y donde no faltaba el afecto. El niño que tiene un primer contacto con la lectura, que va al colegio.
donde tiene otra serie de experiencias, no siempre positivas, el que conoce por vez primera el amor físico, el que deja su ciudad, el que recibe un gran regalo de la vida en la forma de una mujer con la que afortunadamente todavía vivo. Nos entendíamos un poco más de lo que dijiste, es decir, aunque el lenguaje no siempre es necesario. Sí, sí, no, pero alguna vez hemos bromeado con la idea de que quizá no nos hemos entendido nunca, sino que tratábamos de adivinar lo que decía el otro y cada cual se hacía una composición de lugar positiva o favorable, ¿no? Bueno, eso no estuvo mal, pero claro, es un hecho fundamental en mi vida. Y luego, pues la paternidad, naturalmente, la circunstancia de llegar a un país donde se habla un idioma que uno no conoce y de repente uno tiene que aprender o reaprender a nombrar los elementos más primordiales de la realidad, la casa, el perro, el aire. Luego me he dado cuenta de que en realidad todo esto no es privativo de mí mismo. Bueno, cambian algunas circunstancias, pero ¿quién de los presentes no ha tenido infancia, no ha aprendido las letras, no tuvo experiencias amorosas, quizá frustraciones amorosas? ¿Quién no se sintió solo? ¿Quién no duerme en una cama? ¿O disfruta de pequeños placeres? ¿O tiene temores? ¿O imagina el final de su existencia? ¿O pregunta por el sentido de la existencia? Entonces, por eso decidí que este autorretrato, en el que yo me he dibujado a mí mismo, es sin mí realmente, es un poco como de todos. Y he tenido estos días ya unos primeros contactos con personas que han leído el libro. Y yo sé que les ha tocado el corazoncito. Incluso han puesto a trabajar los lagrimales. ¿Por qué? Bueno, yo hablo de mi padre, pero el que lee también tiene el suyo. Entonces esto es un autorretrato, creo, de todos nosotros, de cada uno de nosotros sería lo más preciso que podemos decirlo. Y esta vez he jugado sin trampas. Esta vez me he abierto. No hay ni una frase en este libro que no esté directamente sentida. No hay ninguna afirmación que yo no haya hecho ahí con convencimiento. Y es un poco difícil para mí hablar de este libro, aunque noto que no paro. Porque yo tengo en mi manera de ser cierto pudor. Un pudor, por cierto, muy extendido entre los varones de mi tierra. Esto no quiere decir que todos sean iguales, pero de alguna manera tenemos que luchar contra cierta torpeza para verbalizar sensaciones, sabores, salvo los de la comida, pero en el resto somos un poco torpes a la hora de traducir a textos tantas vivencias que hemos tenido, ¿no? Bien, eso es lo que quería decir para empezar. Bueno. No, quería preguntarte si es que tengo que hacer alguna pregunta, que creo que sí, la hago. Sí, a mí, sí, bueno, yo conversaría contigo. A mí no tener nada que decir jamás me ha obligado a callarme, así que puedo hacer una pregunta. No, me acuerdo de una tontería que decía siempre Rafael Alberti, que decía, joder, fíjate, con la vida que uno ha tenido, ¿no? La de cosas que me han pasado, ¿no? Y Picasso, y Lorca, y Neruda, y la guerra, el exilio. Y sin embargo, me moriré sin conseguir quitarme de la cabeza un estúpido anuncio que yo oía por la radio cuando era niño y que decía, ¡qué maravilla! La lana Marjoret no se apolilla. Hay algunas cosas de estas en el libro, algunos de estos pequeños detalles de la vida que en principio no podía parecer que fueran susceptibles de ser protagonistas de unas memorias, que sin embargo cobran una historia, cobran un interés extraordinario en el libro. Estoy acordándome, por ejemplo, seguramente por la extrañeza que le produce al propio protagonista. Por ejemplo, el episodio de la bofetada, ¿no? La bofetada que en el año, creo recordar que en 1974... 71. O 71, sí. Te da un cura en el colegio y eso te provoca una sensación de humillación y de ridículo y demás, que no te puedes quitar, ¿no? Y a tu edad, que es poca todavía,
mientras puedas ir así vestido como de Johnny Cash, va todo bien. Sí, pero... A tu edad todavía te sigue obsesionando ese pequeño episodio, como otros pequeños episodios que una vez que uno los lee en el libro se da cuenta de que tienen una gran importancia y de que además significan cosas también para quien los lee, ¿no? Yo pertenezco a una generación abofeteada, en casa, en el colegio, y sin embargo no llevo un trauma. Esa bofetada en concreto la recuerdo con agradecimiento. Fíjate, yo que he dedicado 24 años de mi vida a la docencia, he trabajado con niños, jamás se me ocurriría justificar pedagógicamente una bofetada. Aunque de niño yo deseaba ser padre para pegar a mis hijos y profesor para pegar a los alumnos. Bueno, un pensamiento en aquella época propio de un gamberrete de 11 o 12 años, ¿no? Pero esa bofetada de 1971, que me la propinó un fraile, agustino, profesor de literatura, a mí me vino muy bien. Me vino muy bien porque yo era un niño muy inquieto y no muy trabajador, y este hombre comprendió que yo iba por fuera del camino, y esa bofetada me metió en el camino. Esa bofetada que merecí al tener que leer por obligación el primer libro literario de mi vida, ¿no? Con anterioridad yo leía tebeos, pero el primer libro literario de mi vida, que fue Lazarillo Tormes, y esto ya lo he contado en repetidas ocasiones, pues no lo leí, sencillamente, y entonces al llegar al examen el fraile se dio cuenta que no había leído, y al entregármelo con la otra me dio. Entonces es una bofetada que de vez en cuando me apetece recibirla. Entonces, como este hombre probablemente ya no viva, lo que hago es recordarla, ¿no? Entonces ese momento me basta cerrar los ojos para encontrarme en aquella aula, en aquella mañana, y escuchando aquel sonido de mejilla infantil golpeada, que por cierto era un sonido bastante habitual, ¿no? Y en realidad no obedecía a un sadismo del fraile. Aquí lo tengo que disculpar. Simplemente la congregación pues estaba convencida de que la letra con sangre entra. De esta manera, pues a mí me hicieron un hombre pacifista, ¿no? Entonces, yo siempre me he opuesto a la violencia precisamente porque conozco en propias carnes cuáles son las consecuencias y el dolor que produce. Pero esa bofetada me encaminó hacia el mundo de los libros, de la lectura, porque para no recibir otra semejante o todavía mayor, lo que hice fue obedecer y leer el libro, que finalmente me gustó mucho. Y entonces, bueno, finalmente la repercusión es positiva. Eso es un hecho que no he olvidado nunca. Lo recuerdo con gratitud, como digo, y bueno, es la gratitud de un hombre que va por la calle y ve un caracol en el suelo y da un rodeo para no pisarlo, ¿no? Bueno, pues nada, doble personalidad y un cierto grado de masoquismo. Le vamos conociendo mejor en esta tarde. No, pero no lo intentes. Quería preguntarte por un personaje en concreto que ya ha aparecido además en uno de los fragmentos que ha seleccionado Javier Cámara para leer. He dicho, y es cierto, que en el libro se habla básicamente, en el aspecto literario, de poetas, todos esos que he citado. Pero es verdad que hay un personaje al que se cita 2 o 3 veces, que es Albert Camus, con una, gratitud, casi como si te hubiera pegado otra hostia él. Y dices una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Es que es el hombre que te ayudó, corrígeme más o menos, a preferir al hombre por encima de la idea. Sí. Algo parecido. Y como se ve en el fragmento que ha leído Javier también, vienes a decir que más o menos es el que te tiró definitivamente hacia este Fernando Aramburu, que publica libros. ¿Por qué te impactó tanto de Albert Camus? Bueno, la lectura del Hombre Rebelde para mí fue como San Pablo cuando se cayó del caballo. Es decir, si alguna vez he percibido con total claridad que
me he convertido en un hombre distinto después de haber leído un libro es en este caso. Y celebro mucho que además ese libro llegara a mis manos a una edad relativamente temprana, con 18 o 19 años, ¿no? Bueno, también en la lectura inicial de Javier se mencionó el grupo Cloc de arte y Desarte, una palabra que inventamos nosotros, que nunca supimos definir, pero que intuíamos que aludía a lo que puede ser lo contrario del arte. En cualquier caso, algo negativo. Y nos dedicábamos pues a pintar paredes y a pintar Peña del Viento, a destruir estatuas, a reventar conferencias. Lo pasábamos muy bien, pero la actividad era primordialmente negativa y sobre todo se desarrollaba sobre lo que habían hecho otros previamente. Y entonces yo leía Camus. Y, bueno, él ya al principio del hombre rebelde define al hombre rebelde como aquel que dice no. Hasta ahí nosotros ya habíamos llegado, ejercíamos la crítica voraz, feroz, el negativismo, lo negábamos todo, acumulábamos un anecdotario pues divertido, pero un tanto cruel. Pero Camus añade que el hombre que dice no a continuación y en el mismo movimiento dice sí. Y esto para mí fue fundamental, porque esto a mí me dio un criterio moral que me sirve para cualquier lugar donde yo me encuentre, también para la vida familiar, por supuesto para el ejercicio literario. ¿Qué quiere decir el sí? El sí quiere decir que al final de la acción, sea cual sea, un libro, o la convivencia en casa, o la conversación con cualquier persona, o la difusión de las ideas y las convicciones, lo último que uno hace es algo positivo para el conjunto, o sea, para los demás. Está muy bien criticar, pero no hay que olvidar que después hay que proponer algo, ¿no? Este criterio moral yo lo descubrí con Camus y, bueno, pues me conforma como ser humano, me obliga a ser moral, a ser responsable de lo que digo en público y de lo que escribo. Me obliga todas las noches, antes de apagar la lámpara, a mirarme en el espejo y juzgarme. Si estuve bien, si no estuve bien. Y, por otro lado, también le debo el convencimiento de que no hay nada más importante que el ser humano concreto. Yo puedo tener una idea maravillosa, yo puedo tener una utopía, lo que quiera, pero si esto me lleva a hacer daño a otro, esto está fallando. Yo prefiero la integridad del semejante. Todo esto se lo debo a Albert Camus. Y creo que yo no me puedo definir sin esta lectura de Albert Camus, que en cierto modo ya venía predeterminada por cierto fondo cristiano, aunque yo no soy creyente, pero fondo cristiano que uno traía de la infancia, ¿no? En el sentido de amar a los demás o de no sé, tener cierto corazón con aquel que padece. Yo a los 12 años era un niño, aunque era un gamberrete y un niño muy pegón, sin embargo, era de estos que en el autobús urbano cedían el asiento a las personas mayores, ¿no? Eso luego lo vi confirmado en El hombre rebelde de Albert Camus. Bueno, para ir acabando casi, al final he dicho que este es un libro de poemas en prosa, de relatos, de ficción, pero por supuesto es un libro autobiográfico, y las autobiografías son una suma de hechos y ausencias, porque el que escribe una autobiografía tiene que terminar hablando de mucha gente que no está, e incluso de uno mismo. A mí me ha llamado mucho la atención, como esto no es una novela policíaca, puedo leer la última frase del libro sin estropear nada. Después de todo lo que nos ha contado, hemos hablado de algunas de las cosas, no de todas, porque si os contábamos una más teníamos que cobraros ya el libro. Entonces hemos hablado de las que se puede sin pasar por caja, ¿no? Después de todo eso hay una última frase en el libro, que dice: en la hora del recuerdo convoco, sin olvidar a ninguno, a los seres diversos que nunca fui. A mí me ha llamado mucho la atención esa frase para acabar justamente un libro como este, ¿no? Este es el único texto que ocupa un lugar fijo previsto. Todos los demás se podrían intercambiar. El libro no ofrece, no obedece a un plan previo, pero ese texto en concreto está pensado para que cierre el libro. Y obedece a una pregunta que yo estoy seguro que mucha gente se ha hecho, por no decir todos los presentes ahí. ¿Cómo habríamos sido nosotros en otros cuerpos? ¿Qué mujer no ha pensado cómo sería yo siendo varón o viceversa? ¿Cómo habría vivido? ¿Qué me habría pasado si yo, que soy un varón, como creo que no hace falta demostrar, hubiera nacido niña?
o si yo hubiera sido chino, o no sé, si hubiera vivido la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, hay otras posibilidades humanas que no nos han tocado, para bien o para mal, no lo sabemos. Entonces yo me despido evocando a todos esos seres humanos que no he sido y que nunca podré ser. Bueno, macho, lo has petado. Enhorabuena. Bien, Felicidades por el libro. Una maravilla. Gracias. A mí se me ocurre que igual la manera más bonita de acabar el acto sería que Javier leyera un último fragmento del libro y luego, como en las misas, podréis ir en paz. ¿Y qué quieres que lea? El que a ti te guste, el que te apetezca. ¿Puedo pedirte un favor? Por favor. Abre el libro al azar y lee lo que salga. Muy A bien. no ser que ya lo hayas leído, claro. Venga, pon el dedo. Bueno, vamos. Se titula Yo, mi cuerpo. Estéril fatiga la de arrojar al aire puñados de arena trágica por no saber quién soy ni para qué nací. Sin otra ayuda que la del espejo y unas cuantas radiografías, he podido conocer los contornos de mi esencia, mi yo en mí, con mi corazón atareado, mi cara imperfecta y detrás un cerebro capaz de concebir el entusiasmo, la tristeza, la justicia y ya puesto a delirar, un alma. De niño me inocularon la ficción de una vida sin cuerpo, de una vida, decían, verdadera, gozosa y por supuesto interminable, a cuya obtención precede por fuerza el fin mortal de la carne previamente menospreciada. Y así cada noche, en la ciudad que toma su nombre de un varón semidesnudo, erizado de flechas, rezaba yo con cándido convencimiento, con miedo alentado por adultos expertos en nubes invisibles, a otro hombre no más cubierto de ropa, coronado de espinas, clavado en un madero. Diré lo obvio, lo tantas veces negado. Soy mi cuerpo, este de materia templada que me ha correspondido por el azar de una noche de mi padre sobre mi madre. Soy, como todos mis congéneres nacidos y por nacer, un cuerpo cambiante y caduco que ha aprendido unas cuantas cosas y nada más. No he sido antes de la reunión de mis entrañas, no seré después del polvo esparcido de mis huesos. Indivisibles, indistintos, mi cuerpo y yo nos alzamos un día sobre la superficie de un grumo en el cosmos. Hasta la fecha, provistos de nombre, recuerdos y facciones, lo recorremos gozando lo que se pueda, padeciendo lo que nos toque. Hemos amado y nos han amado. No hay más y aún eso es mucho. Con la debida pena, acaso con la elegancia de la serenidad, restituiremos a ese mismo grumo, tras la hora última cada vez más cercana, los minerales prestados. Bien lejos de mi intención y de mis propensiones, asumir culpas porque no me consagré a la represión de mis deseos, porque no me flagelé al gusto del que concede o niega eternidades. Así y todo, no carezco de modales y como en los autobuses urbanos, cedo mi asiento en la gloria a quien lo necesite. A mí me basta la realidad. Yo me conformo con un buen paseo por la vida. Bravo. Gracias.